Un mitin del candidato republicano en Carolina del Norte a solo 5 días de estas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los simpatizantes de Donald Trump hacían filas el jueves a las afueras de un mitin del aspirante a la Casa Blanca en Carolina del Norte, uno de los estados clave en la elección presidencial. Los seguidores del empresario confían en el triunfo del candidato republicano, a pesar de que su rival demócrata Hillary Clinton mantiene una discreta ventaja en los sondeos. Realmente no creo en las encuestas. Creo que están tratando de arreglar los sondeos para beneficiar su agenda si amañan la elección. Creo que Trump ganará a menos que la elección esté arreglada porque creo que la gente quiere a Trump. Habla como piensa las cosas, y eso a veces lo mete en problemas, pero él es como diferente. Creo que el público estadounidense está feliz por eso. A 5 días de la elección, Trump ha logrado cerrar la brecha con Clinton, sobre todo después de que el FBI resucitó el escándalo de los correos electrónicos relacionados con la exsecretaria de Estado. Una encuesta difundida el jueves por The New York Times y la cadena CBS otorga a Clinton el 45% de las intenciones de voto contra un 42% para Trump, una brecha equivalente al margen de error del sondeo. Pasando a otros temas, los rebeldes sirios retomaron con fuerza el jueves su ofensiva en Alepo para poder romper el asedio del régimen en vísperas de una nueva tregua humanitaria que será de 10 horas y que fue decretada por Moscú. Los rebeldes sirios retomaron con fuerza el jueves su ofensiva en Alepo para romper el asedio del régimen, en víspera de una tregua humanitaria de 10 horas decretadas por Rusia para el viernes. Al menos 12 civiles murieron el jueves y 200 resultaron heridos en los barrios al oeste de Alepo controlados por el régimen, debido a los disparos y cohetes de los rebeldes, según la agencia oficial SANA. Recientemente entramos en el barrio de Dahiyet al-Assad. Hemos abierto campos por 1 o 2 meses. Entrenamos usando armas en ataques suicidas. Después entramos en Dahiyet al-Assad, alrededor de 30 atacantes suicidas y matamos unos 300 soldados. Tras varios días de calma, el 28 de octubre, grupos islamistas y yihadistas lanzaron una ofensiva desde el exterior de la ciudad, por el oeste, para intentar romper el cerco que las tropas del régimen de Bashar al-Assad impone a los barrios de la oposición, situados en el este. Más de 250,000 personas viven en esas zonas a los que, según la ONU, no llega ayuda humanitaria desde julio y donde escasean los alimentos. La organización ha dicho que la tregua de 10 horas es insuficiente para ayudar a los residentes de Alepo. Tenemos otras noticias y otras portadas más adelante acá en BLM Noticias. Bueno, muchas gracias, Crista. Y ahora hacemos un pequeño paréntesis en la información. Es contenido de otra índole, pero también es interesante. Así que nos vamos con Lorraine, que tiene estos datos para usted. ¿Qué tienes, Lorraine? Buen día. Noticias del mundo que vale la pena resaltar, y es que mientras los estadounidenses se preparan para ir a las urnas el próximo 8 de noviembre, California también podría unirse a la decisión de Colorado y Washington para legalizar el uso recreativo de la marihuana. 2 veces por semana en el estudio San Francisco, los yogis practican tranquilamente sus posturas y fuman marihuana. Ellos practican Ganja Yoga, que incluye el uso de la droga en la clase para una experiencia más relajante. Desde 1996, los californianos han necesitado una tarjeta de marihuana medicinal para comprar legalmente, pero eso podría cambiar pronto. El Estado Dorado votará la propuesta 64 el día de la elección y decidirá si también legaliza el uso recreativo del cannabis. Cuando California y esperemos que todo Estados Unidos la legalicen para el uso adulto de cualquier tipo, entonces claro que el fenómeno del Ganja Yoga, no solo para mí, sino para los maestros de todo el mundo, va a crecer. Si la medida es aprobada, el mercado legal de la marihuana en Estados Unidos podría valer unos $6,000 millones para 2020, convirtiendo a California en el epicentro de un negocio en gran crecimiento. Traería cerca de $1,000 millones en impuestos al Estado. El impuesto al tabaco en el estado de California trae casi $900 millones. El impuesto al alcohol genera unos 333 o 334 millones de dólares. Así que se estima que sea más grande que cualquiera de los otros dos. En las ciudades pequeñas como Adelanto, solo a 2 horas en auto desde Los Ángeles, son buenas noticias. Con un alto desempleo y un déficit paralizante, la ciudad desértica está desesperada por ingresos e inversión de la industria multimillonaria para saltar el obstáculo. Es por eso que se convirtió en una de las primeras ciudades en California en permitir el cultivo del cannabis y ha expedido 35 permisos hasta ahora.
Para los residentes, eso significa que tenemos mejores parques. Podremos mantener las calles más limpias, contratar fuerza de trabajo. Una vez conocida por su cárcel y sus conflictos, Adelanto busca convertirse en una zona atractiva para el cultivo de marihuana. Y con los precios de terrenos incrementándose casi en un 500% en los últimos meses, la ciudad podría haber encontrado por fin su mina de oro. Bueno, y nos trasladamos a otro continente, y es que el Banco Central de Egipto anunció el jueves su decisión de dejar fluctuar la libra como moneda. Esto como parte de una serie de reformas para tratar de restaurar la confianza económica en el país. Egipto decidió el lunes dejar flotar su moneda, la libra, como parte de una serie de reformas para tratar de restaurar la confianza económica. Tras el anuncio, la moneda egipcia se intercambiaba el jueves a $14, contra la que era hasta ahora la tasa oficial, $8,8 por libra. La decisión del Banco Central egipcio tiene lugar en momentos en que el Fondo Monetario Internacional manifiesta su preocupación por la crisis monetaria en Egipto, segunda economía del mundo árabe detrás de Arabia Saudita. Se inscribe además en una serie de reformas que buscan lograr un préstamo del fondo de $12.000 millones en 3 años para apoyar la economía. La Bolsa del Cairo celebró la medida, con su principal índice subiendo más de 8% poco después de la apertura. Pero el gobierno enfrenta un contexto difícil en un país donde la inflación alcanzó el 14% y el 28% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, según cifras oficiales. Noticias de lo que sucede en Guatemala y el mundo se lo destacamos aquí en BLM Noticias. Bueno, nos vamos a esta hora de la mañana con Alberto Cardona. Tiene más información, son las 6:45. Adelante, Alberto. Te escuchamos, Alberto, buen día. Gracias, compañeros, nuevamente muy buenos días, ubicados en el sector del anillo periférico, donde les podemos comentar que tanto pilotos de la ruta 203, también 63, 36 y 37 han afirmado este día que ya no pueden más trabajar porque siguen siendo víctimas de las extorsiones. Los pilotos tanto de la ruta 36 como 37 pues han mostrado su preocupación luego del artefacto explosivo que se lanzara ayer en un bus de la ruta 70 que circulaba del Trébol a la 18 calle. A este bus, según lo que informaron los cuerpos de socorro, específicamente los bomberos voluntarios, es que una mujer ingresa a esta unidad de color rojo lanzando un artefacto explosivo en la 4ª avenida y 16 calle de la zona 1, donde circulaba esta unidad de la ruta 70. Los bomberos voluntarios en horas de la noche madrugada pues informaron que solo atendieron a varias personas que presentaban shock nervioso. La unidad antiexplosivos de la PNC pues retiró este artefacto explosivo que, como repito, fue lanzado por una pandillera que solicitaba extorsión a la ruta 70. Los pilotos del servicio urbano pues han comentado que ellos ya no pueden pagar más, que ya los pandilleros les comienzan a solicitar el famoso mal bono llamado navideño, donde afirman que de no pagar este bono navideño pues estarían lanzando más artefactos explosivos. Con la información e imágenes de mi compañero en cámara Julio Ramírez, yo regreso con ustedes, compañeros, nuevamente. Muy buenos días. 6:47 y ahora después de esto nos metemos a la actividad deportiva. Vamos contigo, Pedro, cuéntanos. Adelante. Más ahora que se aproxima el fin de semana, tenemos muchas noticias que destacar y para eso usted tiene toda la información que necesita en Todo Deportes de Prensa Libre. Así que acompáñame entonces pues a echarle un vistazo a la portada de Todo Deportes de este viernes. Y tenemos entonces, bueno, el Comité de Regularización de la FEDEFUT deberá entablar un proceso largo ante la FIFA para que le sea retirado el castigo. Ese entonces lo titulan como el primer paso. Bueno, recuerden entonces de toda la serie de problemas que ha tenido entonces la CDAG, pues vamos a ver entonces qué es lo que pasa pues con toda esta noticia. También aparte, como les comentábamos al inicio, pues bueno, ya comienza el Campeonato Nacional de Automovilismo y este fin de semana en el Autódromo Pedro Cofiño se definirá a los ganadores de este Campeonato Nacional 2016. Entre los favoritos está entonces Rodas y Bresani, que pelearán el cetro. También pues tenemos entonces una tabla de cómo marcha entonces este campeonato y bueno, tenemos entonces las diferentes clasificaciones.
Aparte, pues bueno, también pues vamos siempre con otras noticias, que es el deporte internacional y en este caso el fútbol. Y bueno, para todos los seguidores del Atlético de Bilbao, pues bueno, había caído frente al Genk por 2-0 hace 2 semanas y en el partido de ayer se presentaban como una auténtica final para los Leones, donde quedaron 5-3. Ahí tenemos entonces bastantes fotografías e incluso pues una tabla de la Liga Europea de cómo van los resultados. Y siempre hablando pues del deporte nacional, pues bueno, Rusia aún podría verse excluida de los Juegos Olímpicos de Invierno debido a las graves acusaciones de dopaje. Esto es entonces lo que sucede en todo Deportes de Prensa Libre. Y bueno, como les comentábamos ayer, pues ya Chicago sigue celebrando el título por haber ganado la Serie Mundial. Ese sueño fue hecho realidad y ya hoy pues en la ciudad de Chicago ya están listos para recibir entonces a todos los jugadores con sus mejores galas y seguir celebrando. Eso pues pasa en todo Deportes de Prensa Libre y siendo las 6:49 de la mañana aquí pues en BLM Noticias pues también resaltamos que la previa de la fecha 19 del torneo de apertura y en la misma Antigua expondrá su liderato. Aquí el resumen.